¿no? Que eso es bastante importante tener como en cuenta qué tipos de datos nosotros nos vamos a encontrar. ¿No? Entonces, la definición de dato la encontramos como definición del conjunto de valores que puede tomar una variable, ¿no? Entonces, pongamos aquí como en cuenta el ejercicio global que nosotros vamos a tener. Y aquí nosotros tenemos que todos estos son datos, ¿no? Todos estos son datos. Todos estos son datos. La variable es esta, ¿no? Esta es la variable que nos da cada uno de los datos. ¿Listo? Entonces la variable descripción nos da como datos compras de mercadería, unos rubros. La variable grupo pues nos da un grupo número 60, 61, 62. La variable coste nos da como dato variables que si es un coste fijo o un costo variable. Y así sucesivamente. ¿Listo, chicos? Entonces tener en cuenta la definición de como tal el dato, que es todo lo que tenemos en una tabla, y la variable que es cada una de las columnas. Entonces tenemos que, podemos tener tipos de datos. Aquí ustedes lo van a encontrar desde varios puntos de vista. Datos desde el punto de vista, digamos, en este caso es de Excel, y digamos, desde una perspectiva muy de programación, como vamos a tener también datos desde una perspectiva de estadística, ¿no? Entonces, ¿qué es esta estadística? Que si es una variable discreta, que si es una variable continua, de acuerdo a cada una de estas dos em, eh, descripciones, de acuerdo a cada una de estas dos clasificaciones, pues tenemos algunos tipos de datos. Aquí los vamos a ver desde un punto de vista también de programación. Entonces tenemos si son especificados de extensión, pues digamos que tenemos un conjunto de números naturales. También tenemos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos meter en ese tipo de datos. Entonces aquí tenemos, ustedes lo van a encontrar en muchas características de Excel como un tipo de dato entero, ¿no? Que no tiene decimales, flotante cuando tiene decimales, cadena de caracteres cuando tenemos netamente caracteres o símbolos, ¿no? Ejemplo, el nombre Andrés es un tipo de cadena de caracteres, lo que son los nombres. Cuando tenemos arreglos, este tipo de arreglos ya son que nosotros podemos meter eh, en una variable, ¿no? Podemos tener en una variable toda esta columna. Entonces eso es un arreglo. Sea una columna nomás, que eso se le dice arrange, o sea una matriz. Esto es una matriz, cuando es de más de una columna. ¿Listo? Pues esa es una matriz. Entonces esos son los tipos de arreglos que nosotros vamos a poder encontrar en Excel. Em, y estructuras, ¿no? Ya lo que son registros, tenemos que hablar de netamente de, esto es un registro, ¿no? Entonces, toda esta fila quiere decir un registro. Toda esta fila es un registro. Tenemos entonces restricciones impuestas para la interpretación, manipulación y representación de datos. Cuando nosotros le ponemos restricciones, nosotros ahí ya estamos manipulando precisamente un ejemplo, un registro. Entonces, por lo usual, varios de los software que se manejan en empresas, entonces, por ejemplo, ya tienen registrados el número de cuenta, que este número de cuenta pertenece a una empresa o a Pepitito Pérez, ¿no? Ya se tiene registrada bajo una lista desplegable, digamos, cada uno de estos rubros o este número de cuenta pues pertenece precisamente estoy dando ejemplos, ¿no? Pertenece en este caso a este rubro, pero pues en términos de empresas se puede generalizar porque los software ya tienen incluidos bastante información precisamente para que el ingreso sea mucho más amigable, para el registro sea mucho más fácil y pues no se tenga que registrar todo a mano. O de pronto no se pueda llegar a cometer en la introducción de estos registros no se cometan errores. Es un ejemplo, ¿no? Que el número de cuenta era 611.001, ¿no? Pero pues digamos que eso por eso se facilita mucho el estándar del registro de información. Bien, chicos. Que cada uno de estos datos no se le puede meter carácter, sino únicamente número.
¿no? Eso también lo tienen ya los software, eso también se puede dar esa restricción precisamente en Excel para que el ingreso en un campo sea netamente número, sea un número con una letra, sean totalmente letras, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener desde este punto de vista. Entonces nosotros también tenemos que una de las características de un dato es la colección de datos y un conjunto de operaciones permitidas, acciones que son usadas para definir y manipular datos, ¿no? ¿Por qué hablamos de acciones si no hablamos solamente de operaciones matemáticas? Porque cuando lo que yo les decía, y es importante para la manipulación de datos, tener acciones que nos permitan limpiar esas bases. ¿Listo? Limpiar como tal, para poder darles un manejo un poco más adecuado. Entonces también hablamos que las características que vamos a tener en Excel es precisamente estos tipos de acciones. Ahora, tenemos que un TDA, que es la abstracción de los datos, especifica el nombre del tipo, ¿no? Entonces tenemos aquí un nombre de una variable, pero pues Excel mismo me está categorizando cada uno de estos, por ejemplo, como si fuera texto, ¿no? Recuerden. Entonces hablamos de que especifica un nombre del tipo, el nombre de este tipo es texto, un conjunto de valores, el conjunto de valores es todo este, ¿no? Que es el de la variable. Y tenemos un conjunto de operaciones que puede actuar sobre cada tipo de datos. Entonces, un ejemplo, yo puedo aquí hablar de un promedio general en los meses. Se en cuenta que como lo tengo en tabla, ya él automáticamente me lo reconoce. Pues, esta es una de las funciones que podemos estar utilizando en todo este curso. Y entonces hablamos de un promedio. Des en cuenta que él automáticamente me mete el promedio en todas las celdas. No. Ok. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Que yo puedo ya tener también en un conjunto, unas operaciones registradas. ¿Listo? Yo ya puedo tener en un conjunto unas acciones en una tabla. Entonces tenemos, bueno, tipos enteros, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos, digamos, unos tipos en lenguajes de programación y estos tipos de lenguajes de programación también los vamos a utilizar en Excel porque necesitamos precisamente detectar errores en las operaciones, cómo se detectan esos errores, determinar cómo ejecutar estas operaciones de una buena manera, precisamente porque por lo usual esto quiere decir que alguno de los datos que está introducido no está introducido de buena forma o de forma que Excel lo pueda leer. Tenemos lenguaje tipificado y lenguaje no tipificado. Entonces, el lenguaje tipificado son todos los datos que deben ser un tipo declarado. Entonces, el tipo declarado es el que yo les estaba diciendo, que una variable es texto, la otra variable es número, etcétera, etcétera, etcétera. Y el no tipificado que requiere que los datos tengan un tipo declarado explícitamente. Por eso es que nosotros convertimos un ejemplo cuando aparecía la esquina en verde, que nosotros necesitamos declarar toda esa columna. Cuando aparecía aquí en verde, nosotros necesitamos declarar que toda esta columna, porque la está reconociendo como texto, sea de número. ¿Listo? Entonces, por eso mismo es que necesitamos declarar que toda esta columna sea de número. Es importante que nosotros empecemos, que eso son metodologías para limpieza de datos. Listo. Entonces, y tenemos aquí de últimas que tipos de datos, ¿no? Tipos de estructuras, tipos de tablas. Que tenemos el tamaño que ocupa una variable en memoria que no puede cambiar en tiempos de ejecución. Eso ya son, digamos, un poco términos de sistemas. Entonces tenemos unos que son simples, que son datos de tipo básico ofrecidos en general por los lenguajes de programación. Entonces tenemos aquí ordinales y no ordinales. Los ordinales que son los valores que se pueden contar, entero, lógico y carácter, y los no ordinales que son valores que representan que no se pueden contar como sean los reales. Y tenemos unos tipos de estructuras. Aquí ustedes van a escuchar de pronto hablar los que se metan bastante en este tema. Es datos estructurados y datos no estructurados y datos semiestructurados, ¿no? Entonces, datos estructurados podemos hablar que colecciones ordenadas ya están arregladas y no ordenadas que son conjuntos de elementos en un mismo tipo. Entonces, un ejemplo, pronto los que lleguen mucho más allá se acordarán de mí.
Cuando hablamos de datos estructurados, digamos que ya lo que se maneja con Google, lo que maneja Twitter, lo que maneja Instagram, precisamente bajo modelos y algoritmos para decir, bueno, Pepinito Pérez está mirando en Marketplace de Facebook, está mirando motos. Entonces vamos a mandarle mucha publicidad a todas las redes sociales de Juanito, motos. Entonces empieza a ver Facebook más publicidades de cascos que de llantas, que de motos en general. Está mirando Instagram y también empieza a mirar publicidad de motos. Está mirando de pronto Twitter y empieza a mirar de pronto alguna que otra publicidad de motos. Entonces, todo eso quiere decir que se consiguió toda esta información bajo datos estructurados. Hay veces que no son tan estructurados y hay que hacerle unos arreglos. Entonces, digamos que todo eso hace parte de la ciencia de datos. Y tenemos unos que son dinámicos. El tamaño que ocupa una variable en memoria puede ser modificada en tiempos de ejecución a punta de eso quiere decir que todas esas variables se pueden tanto agrandar como, digámoslo así, eso tiene un nombre, comprimir, ¿listo? Como si fuera un programa de RAR. Entonces, importante, chicos, que nosotros tengamos pendiente estos tipos de información, ¿listo? Que son como la más generalizada que tenemos en las empresas. Entonces, nosotros continuamos, chicos, y vamos aquí precisamente, bueno, ondamos en lo que eran formatos condicionales. Y ya estábamos hablando aquí de los que eran los de todo el campo de insertar, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de las tablas dinámicas muy general, que la otra semana la vamos a ver ya un poco más profunda. Habíamos hablado aquí de las ilustraciones, habíamos hablado aquí de los complementos, que algunos, digamos que a mí no me dejaba precisamente porque era Office 365. Alcanzamos a hablar un tema de gráficos, ¿no? Alcanzamos a ver el gráfico de mapas, el de mapa 3D, y no habíamos visto este de líneas. Entonces vamos a precisamente ver un poco ese de líneas. Este de líneas, estos mini gráficos nos ayudan a entender, como se le dice, como son mini gráficos, nos ayudan a entender precisamente unos campos. Entonces, ubicación en R3. ¿Qué voy a ubicar? Precisamente el comportamiento desde enero a diciembre del rubro compras, mercaderías y materias primas. Le damos a aceptar y des en cuenta que de manera muy pequeña, por eso es que se le dice mini gráfico, de manera muy pequeña se establece un gráfico, ¿no? Si se dan cuenta. De manera muy pequeña se establece un gráfico. Yo quiero que este gráfico me lo establezca en todos los campos. Entonces, des en cuenta, chicos, que de manera muy visual puedo empezar a verificar cómo fue el comportamiento de cada estos grupos, desde cada este rubro, ¿no? Entonces, esa es una de las fórmulas precisamente para poder insertar una gráfica de líneas. Ahora, que ya no quiero que sea un gráfico, que ya no quiero que sea un gráfico de líneas, sino quiero que sea de columnas, ¿no? Realmente estos mini gráficos ayudan en algunas formas, ¿no? Por lo que de pronto sean muy pequeñas, de pronto no son muy perceptibles. Ahora miramos este gráfico de columnas. Des en cuenta cada uno de los meses cómo se comportó. Ah, bueno, aquí hay un alto enero, febrero, marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, aquí hace falta como que un dato, o es que me hace falta ampliarlo. Perfecto. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto. Listo. Y tenemos el otro, que es un mini gráfico. Un mini gráfico que ya es. Necesito borrarlo, por favor. A ver, cambiamos el estilo. Ah, y el de pérdidas y ganancias, ¿no? Aquí está. Este de pérdidas y ganancias se le establece como de manera muy general los que son positivos y los que son negativos. ¿Listo? Como aquí no hay ningún valor negativo, pues no vamos a tener pérdidas. Ah, bueno, miren, aquí hay unas pérdidas. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente insertar las ganancias, pérdidas. Él no me va a pedir el rango de datos, lo único que yo hago es seleccionar el rango de datos y lo voy a aceptar. Y des en cuenta que aquí en diciembre me está mandando una pérdida negativa, que es este rojo. ¿Listo?
Estos son muy perceptibles, ¿no? Y son realmente rápidos de crear. Le puedo cambiar el color, le puedo el color del marcador, etcétera. ¿Listo? Esos son, digamos que muy perceptibles. Entonces teníamos aquí el campo de mini gráficos y también teníamos unos temas de filtros. Estos filtros, digamos que se pueden establecer bajo gráficas también. Entonces vamos a chequear desde este punto también. Entonces, un ejemplo, vamos a mirar precisamente desde aquí de la inserción el tema de la segmentación. ¿Listo? Entonces él me está diciendo, necesito tener una base de datos precisamente para poder conectar eh, ese filtro. Entonces lo primero que nosotros hacemos es seleccionar para implementar precisamente una segmentación, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero realizar la segmentación? La quiero realizar, un ejemplo, en lo que son los costes. ¿Listo? Entonces él ya me trae aquí una tablita para poder filtrar, porque realmente eso es un filtro rápido, ¿no? Filtrar esta misma tabla desde esta otra tablita más pequeña. Entonces tenemos fijos, ingresos y variables. ¿Listo? Entonces quiero que me filtre solamente los fijos. Entonces en cuenta que la tabla automáticamente dejó filtrados todos los fijos. Quiero que me filtre solamente ingresos, ¿no? Entonces des en cuenta que la tabla me filtra automáticamente todos los ingresos. Quiero que me filtre todos los variables y quiero que me quite los filtros. ¿Listo? Quiero filtrar más de uno. Entonces quiero filtrar estos dos, quiero filtrar ingresos variables, quiero filtrar fijos y variables. ¿Listo? O quiero filtrar solamente fijos. Realmente estas tablas nos ayudan muchísimo cuando nosotros vayamos a crear los dashboards. ¿Listo? Cuando vayamos a crear los dashboards ya nos vamos a dar cuenta que esto va a ser muy dinámico precisamente para la persona que nosotros les vamos a entregar informes. Esta segmentación. ¿Listo? Tenemos entonces también una segmentación por escala de tiempo. Cuando yo hablo de este filtro de escala de tiempo, precisamente, en este orden de ideas, en estos campos no tengo uno precisamente de escala de tiempo, ¿no? No tenemos, porque ninguna de las columnas tiene una escala de tiempo. Ya ahorita más adelante, cuando nosotros empecemos a ver el tema de las gráficas, que las tengo aquí ya preparadas, acá ya tengo unas de escala de tiempo precisamente para poder meter ese filtro para ampliar lo que hacemos con esta técnica, precisamente con este filtro de escala de tiempo es agrupar, digamos, yo puedo agrupar meses por bimensuales, puedo agrupar meses por una escala trimestral, puedo agrupar meses por escala semestral o puedo ampliar meses por semanas, puedo ampliar meses por días. Entonces, esta escala de tiempo, digamos que nos da precisamente una visión, digamos, un poco más grande o más pequeña, de acuerdo a lo que nosotros queramos. ¿Listo? El tema de vínculos precisamente es para poder introducir, digamos aquí, un informe externo. Entonces yo quiero introducir eh, link informe. Yo le quiero introducir precisamente a este link de informe un vínculo, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese vínculo? Si es una página web, si yo quiero introducir un informe que está en la web o alguna página que está en la web, yo introduzco directamente la página acá. Entonces, un ejemplo. Yo quiero introducir un link de un informe que va a ser este. Bien, que va a ser este. Entonces yo lo que hago es copiar la URL y la pego simplemente acá, ¿no? Al darle a aceptar, él automáticamente se encuentra que se marca. Entonces, bueno, este link me va a mandar precisamente a ese navegador. ¿Listo? Des en cuenta. Él automáticamente me envía. O yo lo que puedo hacer desde este punto es quitarle
le puedo volver a quitar el hipervínculo y ponerlo otra vez un hipervínculo, pero de un informe que yo ya tengo en la web. ¿Listo? De un informe o que tengo en el computador, que tengo en alguna parte del computador. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Vamos a ir aquí a descargas y le voy a poner este tipo de informe. No tengo ni idea qué es eso. Ah, no me tiras, es un pago. Este. Entonces vamos a poner un ejemplo, un PDF. Cuando yo le doy clic, abre de una vez el PDF, des en cuenta. Entonces es importante, digamos que si ustedes quieren meter algún PDF externo, eh, acá hay algo que hay que aclarar, chicos, es que si yo llego a cambiar el sitio donde está este PDF, donde está el PDF que yo estoy abriendo aquí con el hipervínculo, no se vuelve a abrir. ¿Por qué? Porque él ya reconoce en dónde está, des en cuenta que él ya me reconoce que está en C, en usuario, en descarga. Si yo le llego a cambiar el documento de esta ubicación, él ya no me lo va a poder abrir. Entonces, siempre cuando traten de hacer hipervínculos externos, traten de dejar todo en una sola carpeta, cosa que no se pueda mover, ¿listo? Entonces es importante este juego que yo estoy haciendo para darle un hipervínculo, ¿listo? O darle un vínculo desde, desde aquí, de insertar, ¿listo? Eso es importante. Yo puedo añadirle a la celda un comentario. Entonces, un ejemplo, tener cuidado con el link, ¿no? Este se me va a mostrar siempre que yo vaya a seleccionar la celda. ¿Listo? Siempre que se me vaya a seleccionar la celda. ¿Listo? Siempre que se vaya a seleccionar la celda, ahí va a estar. Des en cuenta. Lo puedo quitar o puedo resolver el hilo. Resolver el hilo se va, des en cuenta. O puedo eliminar el hilo. ¿Listo? Puedo eliminar ese hilo. Eso es para que ustedes puedan trabajar de manera colaborativa. Entonces, un ejemplo, que si yo necesito una información de otra persona, le voy a poner ahí en esa celda el comentario. Juanito, tenga cuidado con este indicador porque hay que actualizarlo. Juanito, tenga en cuenta con esta información porque necesitamos que tenga el rango hasta de enero a diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a tener aquí en cuadros de texto. Este cuadro de texto también lo vamos a utilizar mucho cuando des en cuenta que yo lo puse al inicio cuando nosotros estamos manejando las tablas dinámicas precisamente para poder tener información de pronto que se vea un poco más, más visual, más bonita, ¿no? Entonces, informe mensual. Es un cuadro, informe mensual y un ejemplo que yo quiero darle aquí un estilo un poco más, ¿no? Yo puedo aquí en el formato de la forma, yo lo puedo editar, yo le puedo dar un manejo, acuérdense de que yo le puedo dar de pronto bueno, eso no, de pronto darle un efecto de forma, de reflexión, aquí yo puedo empezar a jugar con el tipo de texto, yo puedo empezar a jugar también con el tipo de letra, yo puedo jugar también con el tamaño. Esto lo vamos a ver, digamos que cuando empezamos a hacer dashboard, precisamente para que el manejo se pueda ver un poco más chévere, que el informe se vea un poco más visual. Entonces llegamos hasta un encabezado en pie de página. Esto por usual no se utiliza únicamente cuando cuando vamos a imprimir un archivo. Entonces, para utilizar encabezados en pie de página. WordArt es precisamente, digamos, un tipo de texto un poco más dinámico. Des en cuenta que el tipo de letra es un poco de pronto más grueso, el fondo se alcanza a ver, ¿no? Entonces des en cuenta que las líneas se alcanzan a ver, únicamente se ve la letra. De pronto también puede ser llamativo. Y tenemos aquí insertar un objeto. Este objeto lo podemos insertar siempre y cuando nosotros tengamos desde una página web o lo tengamos en algún espacio del escritorio que sea una imagen, un ejemplo, que sea el logo de la empresa. Entonces yo voy precisamente aquí, puedo crear un objeto o lo puedo llamar desde donde yo tengo precisamente ese objeto, ¿no? Entonces, que si yo tengo el logo de la empresa precisamente para mostrarlo aquí en una esquina, de acuerdo a la política que tenga la empresa de realizar brands o realizar, digamos, archivos
digitales, por usual las empresas dicen, bueno, si es en un archivo de Excel, debe ir al lado izquierdo o debe ir al lado derecho o debe ir abajo en la parte izquierda, debe ir centrado o debe ir en la parte derecha, ¿no? Entonces sí, a veces las empresas por política corporativa tienen algunas exigencias, eh, pero si no, pues digamos que puedo tener un logo precisamente de la empresa, ¿no? A ver si está el logo en la web. Mírenlo, aquí está, chicos. Entonces, me imagino, no sé cuál de estos logos es el corporativo. Entonces, el corporativo, pues de acuerdo, puedo utilizar precisamente para poder establecer, ¿no? Entonces, des en cuenta. Ah, bueno, este está vectorizado. ¿Qué quiere decir cuando está vectorizado, chicos? Que des en cuenta que el fondo del cuadro está transparente, ¿no? Entonces, este logo está bien chévere. Este logo está bien chévere para realizar informes. Entonces, cuando empecé a realizar el informe, me acuerdan, ese logo está bien bonito. Me gustó. Me gustó porque está vectorizado. Bien, chicos. Entonces, y tenemos aquí cuando yo quiero insertar precisamente una ecuación, que de pronto que quiero explicar algo un poco más, no sé, un poco más de manera, mm, de manera tácita, ¿no? Entonces, que si yo quiero decirles a la gerencia cómo se calculó, digamos, algún punto de, de- de- algún punto financiero o de pronto algún cálculo que yo quiero realizar frente a alguna explicación en general, entonces puedo insertar realmente lo que son gráficos, ¿no? ¿Qué es lo que son ecuaciones? Y aquí él me dice siempre las formas, ¿no? Las formas más generales o las formas más comunes que se pueden insertar ecuaciones. ¿Listo? Él realmente tiene todos los símbolos que se manejan de manera matemática, de forma matemática. ¿Listo? Entonces podemos insertar. Esta misma inserción de ecuaciones está en Word, ¿no? Entonces es simplemente como para cuando yo quiero darles o una simbología de pronto que yo no encuentre. Estos dos campos pues se utilizan pero mucho en Word. Casi no se utilizan en Excel, pero pues digamos que si ustedes quieren hacerle uso, perfecto. Bien. Listo, entonces saltamos aquí a disposición de página. Aquí en disposición de página, chicos, recuerden los temas, ¿no? Entonces yo puedo tener un tema, en los temas precisamente me cambia totalmente la forma del archivo. ¿Listo? Ya los temas traen consigo, des en cuenta, visualizaciones. Los temas traen consigo cuando yo voy a tener una tabla, ¿no? Entonces, digámoslo con este. Entonces, que si yo quiero cambiar el tema, ¿no? El tema me cambia de en cuenta la forma de letra, ¿no? Los que ustedes más usen, ¿listo? Los que ustedes más usen, des en cuenta. Hay muchísimos temas para escoger. Estos de pronto sean un poco más visuales, ¿no? Que si yo le quiero cambiar de pronto los colores, ¿listo? Aquí yo le puedo cambiar el color al tema. Recuerden, chicos, siempre dar formato de tabla. Ahora des en cuenta que cuando yo le doy el formato de tabla, lo que pasa es que en el otro archivo ya tiene el formato de tabla generalizado estándar. Cuando yo empiezo a escoger, el mismo me está cambiando toda la tabla, ¿no? Cuando yo empiezo a escoger el tema. Y todas las tablas que yo voy a seleccionar van a quedar de ese estilo, ¿bien? De acuerdo al tema, porque el tema me cambia el tipo de letra, el tamaño de la letra, el tamaño de la visualización de cada uno de los archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Que cuando yo voy a imprimir necesito aplicarle márgenes. De todas maneras,
acá hay algo importante, chicos, y es que cuando yo vaya a imprimir, es importante que yo selecciono desde dónde quiero el área de impresión. Entonces, des en cuenta que aquí hay una parte donde me dice área de impresión. Esta área de impresión lo que hace es precisamente identificar cuál es el área que yo quiero imprimir. Entonces, un ejemplo. Primero selecciono, recuerden Control Shift para seleccionar todo. Primero yo voy a seleccionar qué es el área que yo quiero imprimir y luego la establezco. Bien, luego la establezco. Una vez que yo la establezca, des en cuenta, chicos, que aquí se ve como una línea al lado izquierdo interlineada y aquí también se ve una interlineada. ¿Qué quiere decir eso? Que si le doy Control P, que es el teclado para imprimir, esta línea interlineada lo que me quería decir son los límites, precisamente, los límites que yo voy a tener de esa impresión. Desde aquí yo puedo tener digamos que una modificación un poco más acorde. Entonces, un ejemplo que si yo quiero todo ajustarlo en una sola hoja, des en cuenta, ¿no? Entonces se me ajustó toda una hoja. Acá hay que tener en cuenta que, aunque yo lo alcanzo a ver de pronto un poquito acá, cuando se imprima pueda que la letra salga demasiado pequeña. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero ajustarlo a las columnas? ¿Qué quiero ajustarlo a las filas? Que quiero ajustarlo sin escalado, quiero disminuirle las márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo puedo también realizar, digamos, algunas pequeñas modificaciones, que si lo quiero vertical, horizontal, que si lo quiero en carta, que si lo quiero en oficio, que si quiero establecer otra área de impresión, digamos, únicamente quiero imprimir hasta marzo. Entonces vuelvo y establezco el área de impresión únicamente porque quiero visualizar solamente hasta marzo. Que si quiero que se vean los saltos de página, entonces des en cuenta, quitar saltos de página, insertar saldos de página. Aquí ya automáticamente quito las interlineadas. Que si le quiero poner algún fondo en especial, ¿no? Que si le quiero poner, eh, digamos, el de transportes vigía, yo le puedo poner el de fondo, que sea de fondo, que se vea de fondo, el logo de transportes vigía. Imprimir títulos, que no quiero imprimir títulos. Aquí ya en el área de impresión, esto me quiere decir el ancho de la columna. Aquí cuando yo lo pongo automático es porque va a quedar así, ¿listo? Queda de forma automática. Que si yo le quiero establecer a una página, que si yo lo quiero establecer a dos páginas, etcétera, etcétera. El alto, que si yo los quiero establecer automático, o si yo lo quiero establecer al número de páginas. La escala, ¿no? Entonces, ¿qué escala quiero yo en el área de impresión? Esa misma escala es la que yo estaba viendo acá, ¿no? Yo puedo personalizar aquí mismo la escala. Mm, aquí, ¿no? Yo puedo personalizar aquí mismo la escala. Pero de aquí yo le puedo dar un manejo que si yo quiero ver las líneas de división, ¿no? Que si yo quiero ver la línea de los encabezados, bien. Que si yo quiero traer alguna imagen adelante, que si quiero enviar alguna imagen atrás, que si quiero alinear alguna imagen, que si quede centrada, que si quede arriba, que si quede a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que eso ya son algunas indicaciones precisamente para imprimir. Bien, chicos. Y ahora lo más divertido. Vamos a ir ya a la pestaña de fórmulas. Esta pestaña de fórmulas es bastante chévere, ¿no? Entonces, acordémonos, chicos, que yo puedo aquí, cuando ya lo tengo como tabla, yo puedo dejar aquí una parte de suma. El mismo ya me va a empezar a establecer esos parámetros, ¿no? El mismo ya me va a empezar a establecer esos parámetros. Ahora, desde esta tabla de fórmulas, vamos a empezar a mirar desde insertar función, aquí me lo va a caracterizar o me lo va a dividir de acuerdo a las categorías que yo tenga. Entonces, las funciones que yo he usado, todas las funciones únicamente financieras. Vamos a ver las funciones de fecha y hora, ¿no? Eh, eh, tenemos funciones matemáticas, tenemos funciones estadísticas, tenemos el grupo de funciones de búsqueda y referencia, que esas son las que más se utilizan. Esta de búsqueda y referencia
y de base de datos, estas dos campos son las que más se utilizan precisamente para limpiar bases de datos, ¿no? Búsqueda de referencia, bases de datos, la de texto, ¿no? Y funciones de texto, ya vamos a mirar cómo usar cada una de estas. De lógica, estas de lógica también se utilizan mucho en bases de datos, precisamente para hacer limpieza. Tenemos de información y tenemos el campos para definidas por usuario. Estos casi no se utilizan porque ya son funciones un poco más de programación. Funciones de ingeniería, funciones de cubos. Esas, las que yo nunca he utilizado casi son de información definida por el usuario de ingeniería de cubo y estas de compatibilidad tampoco son. Ah, bueno, sin mentiras, estas de distribución. Estas sí son bastante utilizadas en estadística. Deberían estar aquí mismo. Pero bueno. Entonces, vamos a mirar desde el punto de insertar función, cómo se usa. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar precisamente la de suma. Vamos a empezar a mirarla desde, desde aquí. ¿Listo? Entonces, mírenla acá. Cuando yo le voy a aceptar, él me dice primero qué es lo que hace esa función. Entonces me dice, suma todos los números en un rango de celdas. Precisamente eso es lo que quiero hacer aquí. ¿Listo? Suma todos los números en un rango de celdas. Cuando yo le voy a aceptar, él me va a abrir precisamente esta, que es como una ayuda que yo voy a tener para realizar precisamente esta aplicación de esta función, ¿no? Esta es una ayuda, porque yo la puedo tener de dos formas, escribirla manualmente y hacerlo todo manualmente o desde esta como ayuda que tiene Excel. Entonces él me dice, puedo ir a ingresar, pero es que hay solamente dos campos, profe, pero yo solamente quiero ingresar muchísimos datos. Perfecto, usted le pone precisamente aquí en la flechita hacia arriba del dato, o puedo desde aquí ir a seleccionar, ¿no? Las dos formas son válidas. Entonces, des en cuenta que ahí mismo yo estoy seleccionando el grupo, ¿no? O lo que puedo hacer también es la flechita hacia arriba y seleccionar el grupo. Las dos formas son válidas. Le doy flecha hacia abajo y le voy a aceptar. ¿Listo? Ay, profe, pero me está reconociendo como cero, porque acuérdense, chicos, que esto lo que está haciendo es que tiene hacia arriba a la izquierda. Eso quiere decir que me está reconociendo como texto. Listo, perfecto. Listo, chicos. Que si yo quiero tener otro tipo de fórmula, perfecto. Que si yo quiero es un promedio, perfecto. Aquí vamos a buscar la de promedio, la función promedio. Uy, no la veo. Voy a estar aquí. Producto, potencia, miremoslas en todos. Y aquí está. Entonces me dice, devuelve el promedio media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan número. Bien. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, voy a seleccionar todos estos números. Y quiero que me saque el promedio de todos estos números. Listo. Aquí hay algo importante, chicos, y es que esta inserción de fórmulas, hay veces que yo quiero insertar alguna función, pero yo no me acuerdo. ¿Listo? Lo que vuelvo y les digo es a veces complicado saberse, imagínense todo este mundo de funciones y no solamente las funciones que tiene Excel como tal, sino todas las complejidades que tiene cada una de estas pestañas. Si alguno de ustedes no se acuerda de estas funciones, yo les voy a dejar un PDF de acuerdo a las funciones más comunes que se manejan en Excel. Listo, chicos, se las voy a subir al grupo precisamente para que ustedes la tengan. Porque es acordarse realmente de todas las fórmulas es a veces complejo. Entonces, un ejemplo, profe, es que yo no me acuerdo cuál es la fórmula para convertir a decimal.
que no sé cuál es la fórmula para del grupo de búsqueda y referencia, la de buscar B. Esta buscar X no es únicamente la tiene Office 365 y estas dos las tienes Office 365. De resto las tienen todos. Visto que yo no me acuerdo cuál es la fórmula para buscar información, yo no me acuerdo la fórmula para realizar coincidencias, para buscar un índice, para buscar un hipervínculo, para ordenar, porque este de filtros, para ordenar personalizadamente, yo la puedo hacer también desde funciones, ¿no? Entonces es a veces complejo que uno se acuerde. Vamos a utilizar pues las más, digamos, en términos financieros, digamos que las personas que trabajan en el área financiera, pues ya conocerán la mayoría de estas, amortización lineal, amortización progresiva, de pronto temas de cantidad. Aquí también, si no estoy mal, creo que tenemos, sí, este es para mirar el pago en interés, creo que se utiliza interés compuesto. En fin, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas funciones y de acuerdo a cada uno de nosotros, pues digamos que vamos a utilizar unas más que otras, que los que trabajan en recursos humanos van a utilizar un grupo de funciones, los que trabajan en el área administrativa de pronto para mirar otros tipos de indicadores van a utilizar otras, los que trabajan en el área financiera van a utilizar otras más, ¿no? Entonces, pues digamos que sí, este grupo es importante que ustedes sepan que Excel tiene las ayudas, ¿no? Que se tiene la célula y le dice a usted qué es lo que hace esa misma función y si yo le doy doble clic, él me dice cómo la utiliza. Listo. En liquidación que tengo es la fecha de liquidación del valor bursátil expresada con números de fecha de serie. En vencimiento es la fecha de vencimiento del valor bursátil expresada en número de fechas de serie, etcétera. Por eso es que digamos que desde este punto de insertar función nos va a ayudar precisamente mucho para saber qué es lo que hace cada una de esas fórmulas. ¿Listo? Nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Igualmente, las más usadas que nosotros tenemos, aquí mismo tiene el grupo, aunque no desde aquí el grupo de función, de insertar función, ya tenemos definidas bajo un grupo. Aquí él también me las está dando por grupo, ¿no? Entonces, que las financieras, que las lógicas, que las de texto, las de fecha y hora. Entonces, digamos, miramos el ahora. El ahora lo que hace es precisamente traer la fecha en este mismo momento. Entonces, 7 de octubre del 2020, 8:48 AM. ¿Listo? Eso es lo que hace la función ahora. Bien. Fecha de buscar y referencia, fechas de funciones matemáticas trigonométricas y otras funciones que tiene también Excel, ¿no? Que es desviación estándar, kurtosis, cuartiles, coeficiente de asimetría, creo que él tiene coeficiente recuadrado, distribución binomial, estimación lineal para hacer predicciones lineales, estimación logarítmica, eh, es para hacer una estimación gamma, que debe tener estimación beta, inversión net, beta, binomial, chi cuadrado, esta ni idea, miren, des en cuenta, devuelve el inverso de la probabilidad de la cola de la derecha. Ah, ok, por eso es que dice CD. Hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas precisamente que él nos puede ayudar. Entonces, cuando estemos precisamente analizando información, ya vamos a empezar a ver precisamente estas. Bien, entonces aquí nos vamos a ampliar. Aquí en el tema de las funciones nos vamos a ampliar. Entonces, vamos a utilizar precisamente, estas son lo que ustedes me van a tener que hacer. Entonces, voy a explicar cada una de estas. Voy a explicar cada una de estas. Ya está, digamos, se los dejé así bien bonitos, chicos, como para que ustedes la puedan visualizar. Entonces nos dice que la función, esas son las funciones que más se usan precisamente en bases de datos de Excel, ¿no? Vuelvo y les digo, de acuerdo al perfil de cada uno, pues van a utilizar un grupo de financieras, van a utilizar de pronto otro grupo o van a utilizar de pronto más formatos condicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos dice qué es la función buscar B, ¿no? Entonces nos dice la función buscar B, aquí al lado izquierdo, tiene como misión buscar un valor en una columna de datos, de forma que cuando lo encuentra nos devuelve el valor que hay en una o varias celdas más a la derecha del valor encontrado. Entonces aquí ponemos, aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces en una base de datos quiero encontrar
el código A005 y quiero saber qué artículo es el código A005, ¿no? Entonces, des en cuenta que aquí la fórmula es buscar B, entonces busca el I24, que el I24 es precisamente esta columna y esta fila, ¿no? O sea, quiere decir, este valor me va a buscar precisamente ese valor. Este valor me lo va a buscar en este grupo de datos. En este grupo de datos. Entonces, lo que hace él es buscar este I24 en este grupo, me va a devolver la fila 2 de toda la matriz que yo seleccioné. Eso quiere decir que esta es la fila 1, esta es la fila 2, me va a devolver el nombre del artículo y me lo va a dejar como falso. Acá hay algo interesante y es que falso quiere decir una coincidencia exacta y uno que es verdadero es una coincidencia inexacta. ¿Qué quiero decir con eso? Pueda que me traiga no el valor A005, sino de pronto el valor A004 o el valor A003. Entonces es importante que ustedes le den en cuenta. Uno, aquí, siempre traten de manejarlo como coincidencia exacta. Eso quiere decir falso. Falso el cero. ¿Listo? Siempre lo tienen que dejar en coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me traiga el valor. Un ejemplo, aquí hay un valor que es parecido, que es A000. Entonces él me puede decir, pero es una coincidencia aproximada. Entonces le voy a traer el Philips 17 pulgadas. Déjenlo siempre cuando utilicen esta función, anoten, chicos, con un cero, que es falso, que es coincidencia exacta. Siempre traten de dejarla con coincidencia exacta. ¿Listo, chicos? Entonces aquí nos dice cuál es la sintaxis, ¿no? Entonces nos dice, valor buscado es el valor que se debe buscar en la columna de la izquierda de la tabla, ¿no? O sea, en la primera columna. Él siempre, ¿qué va a hacer? Él lo que va a hacer es, me busca este valor en la primera columna de la matriz que yo le estoy metiendo. Entonces, des en cuenta como yo le estoy metiendo toda esta matriz, ¿no? Entonces, aquí la podemos volver a hacer. Aquí. Entonces, necesito que me busque esta, ¿no? Entonces, des en cuenta que ahí mismo hay como una ayuda. Hay una mini ayuda cuando yo estoy insertando precisamente esta fórmula, ¿no? Cuando yo estoy insertando esta fórmula. Esta fórmula, ¿en dónde la consiguen, chicos? Esta fórmula la consiguen en lógica, no, en búsqueda y referencia. Buscar B. ¿Listo? Buscar. Es que es lo que pasa, es que estas funciones que yo les estoy dando son las más usadas. Bien. Buscar B. Entonces, valor buscado. Yo necesito que este sea el valor buscado. ¿En qué matriz? Necesito que en toda esta matriz, indicador de columna. Entonces, yo quiero saber el número de existencias, quiero saber el precio de este código o necesito saber el nombre del artículo. Entonces recuerden, columna 1 es el mismo código. Columna 1 es el mismo código. Des en cuenta que el mismo me lo está validando desde acá, ¿no? Des en cuenta que él ya mismo me lo está validando desde acá. Código 2, que es el nombre del artículo. Monitor, des en cuenta que el mismo me lo está validando desde acá. Columna 3 es el número de existencias de ese código. Y columna 4, que es lo que me está diciendo, es el precio de ese código. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, en este caso quiero el nombre del artículo, que es la columna 2, ¿no? 1, 2, y le voy a poner rango, ¿no? Entonces, recuerden chicos que es 0 y 1, 1 cuando es verdadero, que es conciencia inexacta, y 0 que es falso cuando es conciencia exacta. Siempre recuerden chicos que debe ser 0, ¿listo? Que no necesito que sea conciencia exacta. Y lo voy a aceptar. Y voilà, miren, des en cuenta que de una matriz saqué un nombre de un artículo que de pronto gerencia necesita. Necesita saber, no, es que de todos los artículos necesito saber cuántos tenemos en bodega de este artículo. Entonces, archivo plano, se manda el archivo plano y yo puedo realizar, digamos, estos tipos de búsqueda un poco más generalizadas. Bien, entonces, ya aquí es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer, ¿no? De acuerdo a esta explicación, ese es el ejercicio.
Se los dejé así precisamente para no hacer el ejercicio, chicos, no hacer el ejercicio, sino que ustedes mismos lo hagan. Ya con esta explicación que yo les acabo de dar aquí, porque este ya es un ejercicio, ¿no? Este es el ejercicio ya que yo les acabo de explicar. Necesito que ustedes empiecen a realizar, aunque aquí yo les dejé, digamos, un parámetro, ¿no? Les dejé aquí al lado un parámetro precisamente. Necesito que ustedes sí hagan este ejercicio. ¿Listo? Entonces él me dice, escribir en la primera celda el color verde claro una función de buscar B. Entonces dice, para detectar los productos descatalogados en la lista más actual, productos que estaban en catálogo más antiguos, pero han dejado de estar en el catálogo actual. Entonces llenar la fórmula hasta la última celda. Entonces yo necesito llenar toda esta fórmula. Tengan en cuenta que este es artículo antiguo y artículo actual. ¿Listo? Entonces yo necesito saber precisamente qué artículos con su respectivo precio están desde aquí hasta acá. Y nos dice pilas. Cada fórmula de la celda verde debe buscar si el artículo de su misma fila está en el catálogo más actual. Entonces eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces pilas. Y aquí también hay otro ejercicio. Relacionar dos tablas mediante un buscar B. Listo, relacionar dos tablas mediante un buscar B. Entonces nos dice insertar en la primera celda de color verde, verde claro. Aquí buscar B que devuelva el nombre del trabajador que corresponde al código que se escriba en la celda de la izquierda. ¿Listo? Rellenar la fórmula hasta la última celda, escribir las celdas. Entonces nos dice, experimenta, anida una función buscar B con una función si error. Cuando nos pidan precisamente estas funciones, nosotros tenemos que ir a mirar cuáles son los otros ejercicios que están, ¿no? Entonces, porque van unos después de otros. Son varios ejercicios los que tenemos que hacer. Buscar un precio en una tabla, aquí nos dicen que es lo que vamos a tener que hacer precisamente, entonces vamos a tener que buscar en esta tabla de kilogramos, este kilogramo y el precio de este kilogramo. ¿Listo? Aquí igualmente él nos ayuda, ¿no? Aquí yo les dejé igualmente una ayuda, precisamente para poder realizar por lo menos la primera y ya después mirar a ver cómo realizar entonces las demás, ¿no? En el ejercicio de buscar B, tenemos aquí la función sí. Esa función sí es bastante importante precisamente eh, eh, en este sector, chicos. Una de las más usadas. Entonces vamos a mirar aquí primero este ejemplo, ¿listo? Ay, creo que están escribiéndonos. Qué pena, chicos, verifico a ver si es de pronto alguno de ustedes. No. Entonces, tenemos aquí la función sí. Entonces, ¿qué me va a decir esta función sí? Entonces aquí nos dice, ejemplo, construir una columna con indicador numéricos en la función sí de unos y ceros. Bien, de unos y ceros. Entonces vamos a mirar aquí, al lado izquierdo nos dice, la función sí es una instrucción que sirve para obtener una respuesta entre dos posibles a una comprobación que realizamos en una prueba lógica. ¿No? Eso también se les dice en pruebas condicionales. Si pasa esto, haga esto. Si no pasa eso, haga lo otro. Entonces, en esta prueba lógica nosotros tenemos esos operadores de comparación. Si son iguales, si son mayor, si es menor, si es mayor o igual, si es menor o igual y si es diferente. ¿Listo? En esa prueba lógica. Entonces, si el valor es verdadero, entonces queremos que haga o muestre, haga alguna operación extra o muestre algún valor. Si esa prueba lógica es falsa, entonces el valor que queremos recibir si la prueba resulta falsa. Los tres argumentos admiten operaciones matemáticas, textos, referencias a otras celdas, otras funciones anidadas, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa función. Entonces nos dice, aquí nos está mandando si es mayor. Eso quiere decir, si las ventas reales es mayor que el presupuesto. Entonces, si las ventas reales es mayor que el presupuesto, entonces nos da un 0. Si no, nos da un 1. ¿Listo? Entonces, des en cuenta acá. Si es verdadero, nos da un 1. Si es falso, nos da un 0. Entonces, él no me lo está diciendo aquí abajito.
Si el valor es verdadero nos da un 1 y si el valor es falso, 0. Que si yo quiero meter texto, listo, perfecto, entre comillas. Entonces, es mayor la venta, y pues si es falso, es mayor el presupuesto. ¿Listo? Siempre, chicos, cuando ustedes tengan que si quieren meter texto, des en cuenta que yo lo metí entre comillas. ¿No? Si ustedes quieren meter texto entre un sí, siempre entre comillas. ¿Listo? Entonces, puedo tenerlo así. Des en cuenta que bajo un sí, yo les coloqué precisamente un texto, o si la quiero en número, no hay problema. Bien. Dependiendo de lo que ustedes necesiten, es importante que ustedes sepan utilizar esta fórmula. Entonces, acá hay unos ejercicios precisamente, hay dos ejercicios para poder utilizar precisamente esa función. Entonces nos dice el primer ejercicio, introducir una función sí que devuelva un número 1 si las ventas reales han superado el punto de equilibrio, en caso contrario que devuelva un 0. ¿Listo? Aquí yo les dejo una muestra y de acuerdo también, acuérdense chicos que ustedes necesitan cuando yo estoy metiendo también algunas fórmulas que yo les expliqué el tema de fijar celdas, ¿no? Entonces que si yo quiero arrastrar y si yo arrastro pues se me va a arrastrar también esta otra. Entonces yo necesito fijar precisamente esta celda. Por eso es que aquí la función me está diciendo que M36 está con el signo pesos porque está fija. ¿Listo? Y aquí igualmente, entonces nos dice construir una columna de indicadores con textos. Introducir una función sí que devuelva el texto case si las ventas reales son mayores o iguales que el presupuesto, en caso contrario que devuelva un texto que diga no ok. Listo. El texto que yo les acabé de mostrar arriba, precisamente aquí. Aquí está la muestra, de todas maneras, pero sí es necesario que ustedes puedan introducir estas fórmulas aquí. Listo. Está en la función sí. Tenemos en la función sí error. Entonces, esta función sí error, ¿para qué es? Cuando nosotros tenemos en una celda, nos va a aparecer este que es el signo error, o nos va a aparecer un no aplica, o nos va a aparecer un así literal, dice error, ¿no? Entonces, esas son las tres fórmulas de que nos va a aparecer error. Cuando ustedes identifiquen eso, es que algo pasó en una celda. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice que es precisamente esta función si error? La función si error evita la visualización de un error en una celda, teniendo la posibilidad de volver un valor, una fórmula o una referencia a una celda, etc. ¿Listo? Entonces nos dice cuál es la sintaxis. Entonces, igual si error, el valor y el valor si hay error. Entonces nos dice valor, que es la expresión que se evalúa para determinar si existe un error o no. Puede ser una expresión o puede ser una operación matemática. ¿Listo? Y el valor si error, lo que queremos que devuelva la función en el caso en el que el primer argumento determine si hay un error. ¿Listo? Entonces, aquí, ese es el signo error, ¿no? Signo error. Entonces, la función si error suele utilizarse anidando en su primer argumento la expresión. Aquí es ya la función, ¿no? Entonces, ya la vamos a mirar. Entonces, nos dice su primer argumento, la expresión que pudiera volver un error. En el segundo argumento se suele pedir a la función que devuelva una cadena vacía o devuelva un texto o devuelva un número o devuelva una relación de una celda específica. En el caso que haya un error, un cero en un mensaje que el usuario o usuaria sepa que por ahí un error en la expresión evaluada. Entonces vamos a mirar. Como aquí nosotros ya tenemos la celda nos dio error, entonces la vamos a evaluar, ¿no? Entonces nos dice L11, necesito que evalúe L11, ¿no? Necesito que evalúe L11 si hay error, y si hay un error, necesito que me devuelva en la celda hay un error, ¿no? Entonces, des en cuenta. ¿Por qué está en rojo? Simplemente porque yo la puedo cambiar desde acá, ¿listo? Yo le puedo cambiar el color a esa celda, y el tamaño, y si es negrita, etcétera, ¿no? Entonces necesito que si hay un error en esta celda, necesito que me devuelva algún texto. Eso es simplemente cuando ustedes quieran validar. Un ejemplo, que en la base de datos necesito mirar si se vendió el producto, no sé, un yogur, que si necesito saber si se vendió en enero ese yogur. Listo.
Claro, si no se vendió ese yogur, pues obviamente no va a aparecer. Si no va a aparecer en un buscar B, va a mandar este error. Va a mandar este error. No es un ejemplo. Voy a buscar en este artículo, voy a poner un buscar B, para que ustedes se den cuenta en este, que el valor buscado. Entonces vamos a colocar artículo. Artículo, ahí no está el 6. Entonces demos cuenta, y el 6 es el yogur. ¿Listo? El 6 es el yogur. Chicos, permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Un segundito. Ah, bueno, menos mal, revisé aquí. Luisa me está diciendo que ya vemos listo. Chicos, antes de continuar, entonces ya vemos lista rápidamente. Entonces, porfa, me confirman con voz o me confirman en el chat. Varón Núñez Franci. Recuerden, chicos, que hoy y mañana vamos hasta las 9:30, ¿no? Castro Ramírez Dubán. Castro Ramírez Dubán. Sí, estoy con vos. Clavijo Vaquero Jenny Carolina. Cristancho Olaya Daniel Fernando. Duque Rúa Luzdari. Presente. Perfecto. Fábregas Luna Alexander. Gómez Mesa Carlos David. Gutiérrez Piedraíta Alain. Jamie Carolina Hernández Alarcón. Buenos días. Buenos días, Jamie. Diego Armando Locarno. Wilfredo Alexander López. Alexander López, ok. Alexander López. Eduard Fabián Montealegre. Gloria Catalina Moreno Bula. Isleni Morera Osa. Julio Miguel Moscote. Gloria, ok, Gloria Catalina Moreno. Gloria Catalina Moreno. Julio Miguel Moscote. Luz Karine Moya. Presente. Perfecto. Gloria Stephanie Murillo. Presente. Perfecto. Presente. Eugenia Isabel Púa. Eugenia Isabel Púa. Angélica Selmira Quimbaya. Emily Anais Ramón Silva. Emily Anais Ramón Silva. Luis Hernando Ramos. Sí, tú, sí, están acá. Ya te voy a hacerles el desayunito. Bien trancadito. Emily Anais Ramón. Luis Hernando Ramos. Carlos Eduardo Ramos. Jennifer Brigitte Rodríguez. Presente. Okay, Brigitte.
Y tenemos aquí también a Luis Hernando Ramos. Luis Hernando Ramos, Luis Hernando Ramos, perfecto. Luis Carlos Ruiz Martínez. Luis Carlos Ruiz Martínez. Angélica Selmira Quimbaya. Ok, Quimbaya. Angélica Selmira Quimbaya. Luis Carlos Ruiz Martínez. Angie Tatiana Suta. John Anderson Tangarife. Presente. John Anderson. Ingrid Viviana Tovar. Angélica María Uribe. Angélica María Uribe. Angie Juliet Valdés. Cristian Alejandro Valencia. Edwin Eisenhower Villegas. Presente. Edwin, perfecto. Y Andrés Felipe Zuleta. Angie Juliet Valdés. Perfecto, Andrés. Y Angie Juliet Valdés, listo. Chicos, entonces ya lista. Sigamos entonces aquí explicando entonces. Entonces aquí lo que íbamos, chicos, diciendo es, yo necesito que en esa base de datos me busque el artículo 6, que des en cuenta que visualmente no está. Y quiero que me devuelva el valor de venta, ¿no? El valor de venta. Coincidencia exacta. Cerramos y le damos Enter. Des en cuenta que nos manda error. ¿Listo? Des en cuenta que nos manda error. ¿Por qué? Porque en esta base de datos no está el artículo 6. Así de sencillo. No está el artículo 6. Importante también, chicos, des en cuenta que acá hay una tilde. Acá hay una tilde en la I. Ahora, si yo voy a buscar el artículo 1 sin esa tilde, esos son truquitos. El artículo 1 sin esa tilde me va a mandar también error. ¿Por qué? Porque yo necesito que el nombre del artículo sea coincidencia exacta, ¿no? Des en cuenta que yo necesito que sea coincidencia exacta. Ahora, si yo quiero coincidencia inexacta, también me manda error. ¿Listo? Entonces tengamos cuidado precisamente con cómo estamos buscando la información. Excel sabe hacer caso. Yo le estoy diciendo, búsqueme artículo 1 con tilde en la I, pero como él dice, no, qué pena, pero ese artículo 1 con tilde en la I no está. Excel sabe hacer caso, ¿no? Entonces, acá hay algo interesante, chicos, y es que yo puedo meter una función dentro de otra función, que era lo que yo les decía aquí arribita. Aquí lo que quiero decir es, si esta celda manda error, ¿no? Si esa celda manda error. Yo puedo aquí en otra parte, puedo mandar precisamente, si error, ¿cómo busco esto? Entonces yo simplemente voy colocando, que esa es, digamos, otra manera también de no ir hasta acá, que fórmulas, que insertar función, que buscarla, sino si yo ya la conozco, le doy un más, des en cuenta más, y le empiezo a escribir sí, y aquí él mismo me ha mandado cuáles son las funciones que inician con sí, entonces yo necesito esto. La selecciono y le doy tab, ¿no? Tabular. Cuando le doy tabular, él mismo me la inserta. Entonces yo necesito, si esta función da error, entonces aquí vamos a colocar da error. ¿Listo? Da error. Cerramos y da error. Des en cuenta que esa es la función. Pero si yo quiero que este da error me lo ponga aquí mismo para no tener que hacer dos validaciones en celdas distintas, yo lo que puedo hacer es meter aquí mismo esa función. Entonces aquí le vamos a quitar este más y le voy a colocar si error. Entonces la selecciono tab y des en cuenta que él mismo me mete una función dentro de otra función. Entonces yo necesito que me valide. Si esto da error, entonces punto y coma. Si da error, entonces le voy a poner da error. ¿Listo? Y cerramos. Ahora, chicos, acá Excel es muy inteligente. Entonces, si des en cuenta que yo aquí cerré este, ¿no? Aquí tengo cerrado este, pero este no lo tengo cerrado todavía. Este paréntesis no lo tengo cerrado todavía. Y le voy a dar Enter. Entonces me dice, en la fórmula falta un paréntesis de apertura o cierre. Le voy a aceptar. Él me lo debía haber llenado, pero no me lo llenó. Entonces, él mismo me dice, pilas que hace falta un cierre. Entonces, yo ya lo cierro y ahí sí me va a mandar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, des en cuenta aquí, chicos, que yo tengo una función de buscar B dentro de otra función si error. Que esta función anidada
era la que nos estaba pidiendo precisamente aquí en el primero, ¿no? Que nos estaba diciendo acá. Entonces, nos decía, relacionar dos tablas mediante la función, y aquí nos decía, precio, insertar, creo que era esta, ¿no? Así, miren, dense cuenta, para el segundo argumento de la función cierre, puedes escribir dos comillas o un texto personalizado que avise que al usuario, por ejemplo, falta introducir un código. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, aquí es una función dentro de otra función. Aquí no me la está mandando. ¿Listo? Una función dentro de otra función. Y yo aquí les estoy dando la pauta precisamente de cómo hacer precisamente esa función dentro de otra función. Aquí yo les estoy dando la pauta. Un cierre dentro de una función buscar B. Ahora que si yo quiero dentro de esta función ponerle otra funcionalidad, si se puede función tras función, ¿cuántas funciones se pueden meter? Las que ustedes quieran. Todas las que ustedes quieran se pueden meter dentro de una misma celda. Esto, digamos que se mete una función dentro de otra función cuando se tiene bastante experiencia precisamente utilizando esas fórmulas. Si ustedes no quieren hacerla de esa manera, lo podemos hacer como nosotros la teníamos precisamente acá, ¿no? Así. Primero validar una celda y luego validar otra. ¿Listo? ¿Se pueden hacer así? Sí, no hay ningún problema. Que requiere de pronto un poco más de elaboración, de pronto más de tiempo. ¿No? Sí, no hay ningún problema. Si ustedes quieren iniciarla así, no hay ningún problema. De pronto ya más adelante, ustedes me pueden meter una función dentro de otra función. ¿Listo? Y hasta aquí llega precisamente este error, ¿no? Esta función de error. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que hay una función de error. Aquí se está validando precisamente es una operación matemática, pero él me está diciendo, pilas, necesito saber cuando es 0, que me diga o me mande precisamente alguna función externa, ¿no? Entonces, aquí yo les dejé precisamente estas para que sea un poco más visible, más dinámico, ¿no? Entonces, dense cuenta que yo les tengo aquí cuál es la sintaxis, qué es lo que significa un primer cálculo de esa función para saber qué es lo que hace y ya después el ejercicio como tal. ¿Listo, chicos? Tenemos la función, sí, ya vimos buscar B, pues, y contar y promedio. Listo, ahora miremos esta de contar y promedio. Entonces, ¿qué hace precisamente la función promedio? Aquí está. Entonces, la función promedio nos da des en cuenta, acá hay algo interesante y es que des en cuenta que aparece el rango desde la I9, ¿no? La I9 es desde esta celda, ¿no? Nos aparece desde esta celda hasta esa celda. Y él está introduciendo un texto, entonces ahí mismo dice texto. ¿La está contando? No la está contando. No la está contando, ¿no? Entonces lo que me va a decir es, no voy a contar esta porque es un texto, voy a contar estas y la celda vacía también la está contando, ¿no? Entonces nos dice, la función promedio y promedio A tienen una misión, realizar un recuento de las celdas que tienen algún valor. Entonces, promedio, número o promedio A, valor y valor. Entonces nos dice, números son los valores sobre los cuales hay que realizar el promedio. Pueden ser referencias o celdas o rangos. La diferencia entre ambas es que promedio A incluye en el recuento los textos, pilas ahí. Sin embargo, promedio solo incluye en el recuento valores numéricos. ¿Listo? Aquí estoy utilizando la función promedio y aquí se está utilizando la función promedio A. Entonces, des en cuenta que los valores cambian. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que si yo sumo esto, ¿no? Suma. Si yo voy a sumar únicamente esto, nos da 15,000 aquí. Igualmente, en la suma de estos, nos va a dar 15,000. Pero no es lo mismo que yo divida esto entre 1, 2, 3, 4. Entre 3, ¿no? Porque la celda vacía no me la reconoce, esa celda vacía no me la reconoce. No es lo mismo que yo saque un promedio dividiendo esto entre 3, que son los que tienen datos numéricos, ¿no? Y aquí dividiéndolo entre 4. Aquí ya me está contando la celda de texto como si fuera número, ¿listo? Aunque no es un número como tal. Entonces, des en cuenta que promedio a promedio cambia, ¿no? Por el número del denominador. ¿Listo? Y al contrario, en caso que la función A, aquí ya vamos a mirar la función A también, contar, qué pena, y contar A promedio y promedio no admite errores en el rango. ¿Listo?
Acá hay algo interesante y es que contar, entonces lo que hace es precisamente contar cuántas celdas tienen número. ¿Cuántas celdas? Sí, qué pena. ¿Cuántas celdas tienen número o están vacías? Entonces nos dice que aquí hay 1, 2, 3, 4 celdas. No me está contando la de texto. Entonces, y aquí contará, las ponemos todas. Ya me están contará. Tampoco me está contando des en cuenta el texto. ¿Listo? Tampoco me está contando el texto. Porque aquí des en cuenta que yo le estoy metiendo todo el rango y aquí también le estoy metiendo todo el rango. Entonces me dice, listo, hay 4 celdas, una que está vacía. Hay 4 celdas y una que está vacía. Pero contará no me está contando realmente el texto. ¿Listo? Una pequeña validación. Son para realizar validaciones. Listo. Entonces aquí ya me dice, ejercicio 1, necesito sumar rango de valores heterogéneos. Entonces nos dice, escribir en las primeras celdas de color verde claro unas funciones promedio y promedio que promedien la fila de datos de la izquierda. Eso quiere decir todos estos datos, ¿no? Que me los promedien. Necesito que me promedie todos estos datos. Aquí utilizando promedio y aquí utilizando promedio A. Ese es el único ejercicio que hay acá. Y aquí tenemos en la columna 1, des en cuenta que tenemos ya la de contar. ¿Listo? ¿En qué? En la hoja 1. Las funciones contar y contará tienen como misión realizar un recuerdo de las celdas que tienen algún valor. Entonces tenemos sintaxis, contar, valor 1, valor 2, valor 3, etcétera, y contará igualmente. Los valores son los que hay que hacer el recuento. Puede ser referencias a celdas o rangos de celdas. La diferencia entre ambas funciones es que contará incluye un recuento, los textos y los errores que pudiera haber en un rango. Sin embargo, contar solo incluye el recuento de valores numéricos. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar esta celda, entonces nos dice, bueno, contar, la función contar, entonces desde I11, perfecto, hasta I15, y me da el valor de 2. Claro, solamente me está reconociendo este y este. ¿Listo? Solamente me está reconociendo este y este. Ahora vamos a mirar contará. ¿Listo? Contará igualmente tiene los mismos valores, pero esta sí me está contando 1, 2, 3, 4. No me está contando celdas vacías, pero sí me está contando el error y me está contando el texto. ¿Listo? Y aquí lo que tenemos que hacer es precisamente eso. Escribir en la primera celda de color verde claro unas funciones contar y contará que sumen la fila de los datos de la izquierda. Eso quiere decir que sumen todos estos valores para saber cuántos tienen valores y cuántos no. Desde contar y aquí con contará. ¿Listo? Aquí tenemos una especificación de la introducción y aquí ya el ejercicio como tal. Contar A, contar A, promedio y promedio A. Listo. Estas funciones son importantes precisamente para limpiar bases de datos. Entonces, ¿qué hacen estas funciones? Démonos cuenta aquí que nos dice, las funciones derecha e izquierda devuelven un trozo del contenido de una celda, ya sea texto o número, recortándolo desde la derecha o desde la izquierda, respectivamente, tantos caracteres como necesitamos. Que si yo necesito recortar desde la derecha o necesito recortar desde la izquierda, utiliza cada una de estas fórmulas. Entonces nos dice texto referencia a la celda donde hay que recortar y número de caracteres que son los que necesito extraer precisamente de eso. Entonces miremos la fórmula, ¿listo? Entonces nos dice, primero vamos entonces de izquierda a derecha. Entonces quiero recortar de izquierda a derecha en la celda I9 un solo carácter. Entonces des en cuenta que nos recorta la inicial. Ahora que si yo quiero la de derecha, la de derecha, esta celda, y yo quiero que me recorte un carácter desde la derecha. Y me recorta la O, si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, utilizo cada una en las fórmulas. ¿Listo? Entonces, den cuenta que aquí me recorta la inicial de la palabra. Listo. Entonces, nosotros tenemos por usuario una base de datos de este estilo. Nosotros tenemos una base de datos de este estilo. Y yo necesito, entonces me dice, insertar en la primera celda color verde claro una función que recorte el teléfono que hay junto al email de la columna. ¿Listo? Entonces lo que yo necesito, como es el teléfono, está es de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. ¿No? Entonces necesito que me lo recorte de derecha a izquierda tantos caracteres como
yo puedo necesitar. Des en cuenta aquí, chicos, que el vacío también se considera un carácter, ¿no? Entonces, ¿cuántos necesito recortar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 caracteres para llegar únicamente al teléfono. ¿Listo? Para llegar únicamente al teléfono. Algunas bases de datos las podemos obtener de esta manera. Entonces, digamos que esa es una muy buena metodología precisamente para extraer, digamos, en este caso, el número de teléfono. La función extrae. ¿Qué hacemos con la función extrae? Y nos dice, la función extrae tiene como misión recortar una cadena de texto o número desde el centro del contenido de una celda, desde el centro de contenido. Entonces nos dice, ¿cuál es la sintaxis? Extrae, metemos el texto, cuál es la posición fin inicial y cuál es el número de carácter desde esa posición inicial. Entonces nos dice texto de donde hay que extraer la cadena de caracteres, posición inicial, número de caracteres a partir del cual queremos extraer. Comenzamos a contar desde la izquierda. Número de caracteres, cantidad de caracteres que queremos extraer. Entonces vamos a mirar la fórmula. Entonces nos dice, de la celda de la izquierda a partir del sexto carácter, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, desde el sexto carácter, que es M, ¿listo? Desde el sexto carácter. Quiero que me recorte, desde el sexto carácter es 3 más, contando, ¿no? Número de caracteres. Eso quiere decir que a partir de la M, entonces 1, 2 y 3. Eso quiere decir que únicamente vamos a extraer esta parte. Y voilà, extraemos precisamente esa parte con la función extraer. Y aquí tenemos unos ejercicios precisamente que vamos a tener que elaborar. Como siempre, aquí tenemos, digamos, un tips precisamente para poder realizar esto. Limpiar, ¿qué es lo que me hace limpiar? Entonces nos dice, ¿qué es? La función limpiar devuelve un texto limpio de caracteres no imprimibles, los primeros 32 caracteres del código ASCII. Entonces nos dice, la sintaxis, limpiar y metemos el texto que queremos, que pretendemos limpiar de caracteres no imprimibles. La función limpiar no elimina los caracteres no imprimibles del juego Unicode, para ello debemos utilizar la función sustituir. Entonces, ese es un tipcito, digamos, ese es un extra. Pero veámonos aquí, digamos, miremos esta celda, mire todo lo que tiene esta celda, ¿no? Todo lo que tiene esta celda. Por usual, cuando nosotros veamos estos caracteres es porque el software tiene precisamente una modificación en los cuales emite informes o textos planos o archivos planos para poderlos usar de esta manera, ¿no? Porque hay veces que los software mandan archivos planos así. Entonces, esta es una función precisamente, miren, des en cuenta limpiar y precisamente únicamente metemos el texto y me limpia el texto, ¿no? Proveedor 1. Y eso es lo que tenemos que hacer precisamente acá. ¿Listo? Aquí, como siempre, está el tipcito. El hoy, ahora y el si fecha. Entonces, la función hoy, lo que nos hace es precisamente devolver la función de la fecha. La función de ahora lo que devuelve es la fecha de ahorita de ese momento con la hora. Entonces, aquí tenemos la sintaxis, ¿no? Entonces, estas son distintas, ¿no? Estas son distintas precisamente. Y aquí lo que tenemos que ingresar es la fecha hoy. ¿Listo? El mono nos lo está diciendo. Aquí hay algunos tipsitos, formatos de celda con control 1, pero aquí lo que tenemos que hacer en esencia es el hoy, ¿no? Y el si fecha, ¿qué nos hace el si fecha? Si fecha es un condicional, ¿no? Es un condicional. Entonces, nos dice, la función si fecha vuelve la cantidad de tiempo que ha pasado entre dos fechas. Según el valor que establecemos en su tercer argumento, nos devuelve la cantidad de tiempo medida en días, meses o años. ¿Listo? Entonces la sintaxis es si fecha, fecha inicial, fecha final y el tipo de periodo sea día, mes o año. Cuando queremos que nos devuelva, entonces, entre estas dos fechas, ¿no? Entonces tenemos una fecha inicio, una fecha final, una fecha inicio, una fecha final. Y necesito que me devuelva el tiempo transcurrido entre estas dos fechas en días. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que aquí el día lo está metido, está ingresado entre paréntesis. Lo quiero en meses, entonces se ingresa entre paréntesis, entre comillas, qué pena, la M, que es de mes, y se ingresa de year,
de año, entre paréntesis, si quiero en años. Entonces, días, meses y años. Entonces, no sé, yo quiero saber la edad de esta persona, ¿no? Quiero saber la edad de esta persona. Acá hay un tipcito. Quiero saber la edad de esta persona. Y quiero saber precisamente el tiempo transcurrido en este proyecto en años, meses y en días. ¿Listo? Ese es el ejercicio que vamos a tener que hacer de acuerdo a este ejercicio que acabamos de explicar. ¿Listo? Aquí hay un tipcito y es que toca concatenar, ¿no? Igualmente acá hay un tipcito para usar. Tenemos sumar, sí, conjunto y redondear estas funciones. Listo, tenemos estas dos funciones. ¿Qué nos hace redondear? Entonces nos dice la función redondear, ajusta los decimales de un número redondeado al alza cuando el decimal se recorta es igual o mayor que 5. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Tenemos este número general y quiero redondearla precisamente únicamente con 2 decimales. Entonces pongo la función redondear, selecciono la celda y le coloco únicamente 2 decimales. Ese lo que hace es precisamente redondearme la cifra a 2 decimales. ¿Listo? Recuerden, chicos, que aquí lo que dice es que si el siguiente dato, o sea, el siguiente de 12 es igual a 5, es mayor que 5, si es igual o mayor que 5, entonces me lo redondea por una unidad por encima. Entonces, un ejemplo, si aquí le cambio el 3 por un 5, me lo redondea a 13. Si cambio el 5 por el 4, me lo deja en 12. ¿Listo? Que eso es lo que me quiere decir este párrafo. Para el tema de redondear. Y aquí hay un ejercicio precisamente en redondear. Tenemos ahora la función sí conjunto. Entonces nos dice, la función sí conjunto nos devuelve la suma de los valores que hay en un rango de celda con la particularidad de que solo tiene en cuenta las filas que cumplen una o varias condiciones. Entonces vamos a mirar precisamente eso. Entonces nos dice esta función está seleccionando entonces el rango de suma, entonces me va a sumar precisamente los precios si el criterio 1, si entre estas celdas están únicamente el criterio de el C castellana. Entonces únicamente me va a sumar los que tengan C castellana 33, únicamente los que tenga C castellana, 33, ¿no? Entonces solamente des en cuenta que está solamente este, ¿no? Entonces me va a sumar todas las repeticiones que haya precisamente de esta celda. Igualmente aquí hay algunos criterios precisamente para mirar el condicional. Este condicional realmente puedo hacerlo de esta manera, sumar sí conjunto, o puedo hacerlo de dos maneras, con un sí y con una suma. ¿Listo? Pero des en cuenta, chicos, que esta ya tiene las dos, el sí y el sumar integrados. Y un ejercicio precisamente para implementar. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a llegar hasta aquí, hasta hoy. Vamos a ver en la próxima clase listas desplegables, referencias absolutas y nuevas funciones que tiene Excel. ¿Listo? Llegamos hasta aquí. Precisamente les voy a subir esto para el día domingo, para que la solucionen para el día domingo de estos ejercicios. Se los voy a subir de una vez. ¿Listo, chicos? No sé si alguien tiene preguntas, inquietudes antes de retirarnos. Este tema de las funciones son bastante importantes. ¿Alguien? ¿No, nadie? Pues chicos, yo sé que este tema toca empezar a meterle manos. Les voy a subir entonces el archivo de una vez para el día domingo. Dime, Luz. Es que una cosa es, o sea, cuando tú lo explicas y otra cosa es cuando lo vamos a hacer, porque eso me pasó con los archivos anteriores. Sinceramente, por ejemplo, con el tema de formato condicional, realmente hice lo que pude. Porque hubo en unas que afortunadamente sí, me salieron bien y todo eso, pero cuando eso, no sé qué tecla oprimía mal, no sé si era que lo tomaba, no sé, pero al último me estresé tanto, terminé como a las 10:30, que ni siquiera podía ingresar para subirlos. Ya estaba súper cansada que ya dije, no, o sea, lo intenté y todo eso. Entonces hagamos una cosa, yo creo que
sería bueno que esos archivos estuvieran como, ojalá si lo pudiera subir hoy, cosa Sí, de los va a como subir de una sacar un vez. tiempito, sacar tiempito y ir como adelantando cosas que te vamos preguntando, porque la idea es aprender, no, la idea es que no se nos quede como esos vacíos, porque lamentablemente a mí por lo menos siento que me quedaron vacíos con eso de formato condicional, porque realmente no hubo cosas que dije, Dios mío, lo intenté y lo intenté por todos lados y no pude. Miré videos por otro lado, o sea, busqué alternativas y pues a esa hora yo iba a preguntar, me dio pena. Apenas dije que hago que no pude subir los archivos porque eso lo puse en, fue lo que, porque no podía. Lamentablemente, pues como tuve un problema con mi computador de la empresa y estaba trabajando con el personal, Sí. tenía abiertos los dos correos, tanto el de la empresa como ese, entonces no lo pudiera subir por eso. Pero lamentablemente cuando uno está estresado y todo eso, entonces se estresa y hay cosas que son tan fáciles y tan elementales que termina uno confundiéndose, hasta nomás por el simple hecho de subir un archivo. Entonces, sería bueno como empezar si es el caso, empezar como quien dice, a hacer uno, dos, irlos haciendo como paulatinamente, cosa que cuando tengamos estos vacíos, tú nos colabores y nos explique, porque es que yo realmente sí quiero aprender. Luz, me parece excelente un Entonces, tipcito que acabaste de dar y es, eh, a mí me ha pasado también, pues obviamente al último momento, y por eso yo les decía, chicos, que sería bueno que ustedes fueran mirando precisamente los ejercicios para que me fueran preguntando, porque lo que tú dices es cierto, un domingo 10 de la noche, pues ahí sí difícil. Pero sí, los voy a subir de una vez precisamente para que ustedes los vayan verificando. Y es eso, es que una cosa es que el profesor explique porque el profesor es el que sabe, pues bien por el profe, pero yo soy el que necesito aprender y yo soy el que necesito empezar a verificar esas actividades. Perfecto, Luz. Las voy a subir de una vez, cosa que ustedes las puedan tener y las puedan meter mano de una vez. Y que si hay dudas, de una vez próxima clase, des en cuenta que yo inicio a las 8. Profe, antes de que iniciáramos, me gustaría que usted me pudiera explicar esto, Tim, y de una vez, antes de iniciar la clase, podemos empezar a ir admirando cositas. Luz, me parece eso excelente. sí, porque es que realmente la idea, más que subir las tareas, más que subir cualquier cosa, es que nosotros aprendamos. Sí, claro. No, y esto Y les va a pues, servir muchísimo, muchísimo. Créanme, chicos, que el que sepa manejar todo esto que está. Y la idea es llegar a un buen nivel, o sea, un nivel, cosa que ustedes por lo menos tengan unas buenas bases y ya de ahí sea un poco más de cacharrear y empezar a hacer, ¿no? listo, Yo, perfecto. Andrés, yo estoy en la misma situación que Luz Karine. Yo, la verdad, estoy completamente perdida. La tarea del 5 no la pude hacer empezando porque yo en este equipo no tengo Excel, sino tengo un LibreOffice y es completamente complicado. Entonces, está muy bien eso de como nuevamente ir haciendo, así como lo estás haciendo en la clase, pero para desarrollar la tarea como en conjunto, ¿no? Sí. Ahora, es como que ustedes tengan dudas, bien, yo las valgo porque ustedes ya empezaron a mirar, pero pues digamos que sí es importante que ustedes intenten buscar esos recursos, o sea, cosa que, porque pues digamos que el tiempo de la clase también es limitado y yo necesito llegar hasta un punto. ¿No? Con ustedes necesito llegar hasta un punto y sí es importante que ustedes trabajen de manera autónoma un poco, porque sí necesito que ustedes empiecen a absorber esa información. Ahora, lo que les digo, que si la próxima clase ustedes me digan, profe, este ejercicio exactamente no lo pude hacer porque llegué hasta aquí, no sé por qué me manda este error. Miremoslo rápidamente y lo solucionamos, perfecto, pero cosa que ustedes ya lo hayan revisado con anticipación, ¿listo? Que si esa exigencia sí se las voy a hacer a ustedes y es que lo revisen con anticipación, que no lo pude hacer, que es distinto, pero lo revisaron con anticipación, ¿listo? Entonces, pues nada, chicos. Entonces voy a subirlos de una vez a Google Classroom y preguntas. Traten también de utilizar el correo electrónico y el WhatsApp. Yo ahí estoy pendiente. Yo ahí estoy pendiente. Y de pronto la duda que tienen unos de ustedes la tienen todos. Entonces, escriban ahí por el grupo. No me escriban a mí directamente. Escriban por el grupo para que la solución yo la dé por el grupo, cosa que todos puedan mirar el tema de la solución. ¿Listo, chicos? Entonces, miren, ustedes me están diciendo hasta este momento de pronto que si tienen algunas dudas o algo, y yo pues miren, estoy en el grupo de WhatsApp y yo miro todo lo que ustedes escriben.
Entonces sí es importante, pero lo que les digo, traten de hacerlo, cosa que ustedes me puedan enviar, profe, pantallazo, mire, foto, llegué hasta acá, pum, pantallazo, el formato condicional, no me acuerdo qué hacer aquí. Listo, pero cosa que ustedes sí vea, o sea, que yo vea que ustedes estén revisando las cosas, porque si veo que, no, profe, no entendí ningún ejercicio, difícil, y es lo que dice Luz, algunos los puede hacer, algunos no, o sea, es entendible, listo. Entonces, pero sí necesito que parte de ustedes sea un compromiso que ustedes sean de realizar. Esto lo hago, es más, porque ustedes me pueden entregar, es más, ustedes le pueden pedir a yo una persona que sepa y ustedes pueden entregar y se pueden certificar. Listo. Ahora, ¿de qué les va a servir el certificado si el día de mañana de pronto la empresa les va a decir, ah, no, pero es que usted sabía esto, mire, yo tengo los videos, Luisa tiene los videos de todas las clases y en los videos yo les estoy diciendo, no, pero mire, ustedes deben poder hacer esto, esto y esto y usted me entregó este trabajo, ¿sí? Entonces sí es importante, chicos, que ustedes lo hagan, este tema de conciencia, que le metan tiempo. Digamos hoy, listo, le voy a meter tiempo de 6 a 7, de 7 a 8. Apenas salga de la empresa le voy a meter así sea una hora a revisar estos temas. Entonces sí es importante, chicos, que ustedes distribuyan el tiempo porque pues esto es para ustedes, esto no realmente no es para mí. Y pues nada, chicos, hagámosle con toda, hagámosle con toda y utilicemos como tal lo que tenemos a la mano. Ahí tienen el grupo de WhatsApp, escriban dudas, yo les respondo de una vez, profe, que en y de pronto lo que les digo, la duda de uno sea de todos. Entonces, pues nada, chicos, los dejo ir.